Y en el episodio de hoy nos acompaña Marta Mieses, quien forma parte del equipo de la Dirección de Planificación del Fideicomiso Deo Sostenible. Marta, bienvenida nuevamente Hola, muchas gracias. Un a placer. este episodio de Deo Sostenible Podcast. Y en el episodio de hoy nosotros vamos a conversar sobre lo que es la conciencia ambiental. Mucha gente cree entender lo que es conciencia ambiental, pero quizás el término va un poquito más allá. Entonces, como todo, hay que empezar por el génesis, ¿verdad? Como ya, vamos por partes. Mucha gente entiende que conoce lo que es conciencia ambiental, pero ¿de qué manera podemos describir la conciencia ambiental y darle como ese giro, no giro, pero darle ese enfoque mucho más amplio de lo que a primera instancia se entiende que es? Mira, la conciencia ambiental tiene que ver con qué tanto tomamos en cuenta el impacto que nuestras acciones generan en el medio ambiente. No es solamente yo saber que estoy rodeada de naturaleza y que vivo en la tierra, sino qué tanto yo afecto positiva o negativamente pues mi coexistencia Claro. aquí en la tierra. Y una de las cosas, y siguiendo como esa definición, nosotros pecamos, y me incluyo, porque también lo hago, o lo dejo de hacer, mejor dicho, de que nosotros conocemos de que hay cosas que podemos hacer para minimizar el impacto que nosotros tenemos en el medio ambiente. Sin embargo, no lo hacemos. Y son cosas sencillas, porque, por ejemplo, en casa podemos segmentar, ¿verdad?, entre lo orgánico y lo no orgánico. Y eso es algo que eso no nos quita tiempo, no nos va a afectar en nuestro día a día y estamos aportando de una forma u otra. También lo de utilizar las bolsas reutilizables cuando vayamos a hacer compras. Lo de usar un termo y no estar comprando botellitas plásticas y minimizar el uso del plástico como tal. Y creo que a pesar de que sabemos de que sí, podemos hacer eso, pero todavía no hemos hecho ese ajuste cultural y creamos ese hábito. Entonces, siguiendo en eso, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos hacer ese ajuste y crear como ese hábito de cultural, de verdad tener esa conciencia y aplicarla en nuestro día a día? En primer lugar, conociendo el problema, conociendo la situación en la que actualmente estamos viviendo y qué nos puede pasar en caso de que no busquemos una solución. En segundo lugar, hay por ahí una teoría de que todo luego de 21 repeticiones o de 21 días se O sea, vuelve un hábito, un hábito. volver un hábito. Pues este tema de la conciencia ambiental y más las acciones que podemos hacer, volverlas un hábito. Y hay un tema de desconocimiento. ¿Cómo Sí. tú entiendes, o sea, qué tú piensas de eso, del desconocimiento que existe y cómo podemos abordarlo, tanto como sociedad? Creo que los medios de comunicación también tienen un rol Sí. importante que jugar. El Estado, siempre se le pega las cosas al Estado, pero también al Estado. Y al final somos todos los actores que confluimos en nuestra sociedad, que tenemos nuestra responsabilidad, nuestro grado de responsabilidad para poder crear, informar a la ciudadanía y crear juntos esa cultura. Por suerte, en la juventud ahora mismo hay un interés creciente Sí. en los temas de la educación ambiental, de la contaminación, de la generación de residuos sólidos. Y yo diría que la generación nueva, la generación joven, pues sí tiene un cierto nivel mayor de conocimiento de todos estos temas medioambientales. Sin embargo, todavía les falta un poco más conocer qué pueden hacer y Ok. qué tanto impacta. Ya hablando de la generación adulta, todavía no hay ese nivel de conciencia porque fueron criados con una cultura Claro. que es la que ahora mismo estamos tratando de romper. Tratando de cambiar, claro. Y bueno, en mi niñez yo recuerdo que a mí me decían la basura al zafacón. Pero ya no es solamente... Ya tú te olvidabas de eso. Ya tú la tirabas en el zafacón y te Exacto. olvidabas de eso. Yo la tiraba en el zafacón como algo automático, una Claro. conducta natural. Sí. Porque crecí con eso en la escuela, en la casa, en todas partes. Lo pasaban hasta por la televisión. Sin embargo, los que eran niños antes de mí no crecieron con esa mentalidad. Y yo veía en mi niñez a los adultos tirando la basura a la calle. Claro. Entonces es como ese cambio, esa sustitución. Ya no es la basura al zafacón, sino qué yo puedo hacer para que esa basura no llegue tan rápido al zafacón. Claro. ¿Qué yo puedo hacer con ella? Claro. Y también
tanto la cultura y ese chip, pero también es crear las condiciones a las personas también para que puedan, para que entiendan cómo cambiar sus hábitos y mejorarlo. Quizás crearle espacios donde la gente pueda de verdad tirar los desechos, ¿verdad? Y que sea un centro de acopio Sí. de eso, manejable y que se pueda recoger a partir de ahí y que no sea tan complicado como tirarlo en una acera, Ujú. que se vaya por el desagüe y ocasione que se tape ese desagüe y cuando llueve ahí vemos el desorden que se forma y es crear como ese tipo de ambiente Sí. para también nosotros crear como esa conciencia y que esté visualmente la gente entienda, ah, mira, hay un zafacón ahí, hay que ir y Sí. echar la basura ahí. Aunque en otras sociedades mucho más avanzadas y con otro tipo de cultura, prácticamente tú no ves zafacones en las calles porque saben que la basura simplemente no se tira, sino Ujú. que tú te tienes que quedar con ella hasta que tú llegues a un sitio en donde tú Exacto, encuentres sí. donde colocarla. Pero creo que nos falta un poquito para llegar ahí. Pero creo que podemos iniciar ese cambio de conciencia ambiental creando las condiciones, tanto en nuestro alrededor, de saber de que no, mira, no podemos tirar la basura ahí porque ahí no hay espacio para eso. Igual sucede, por ejemplo, en esos vertederos que se forman en alrededor de la ciudad, Los que es, vertederos clandestinos. claro, y que son improvisados y que son, por ejemplo, no tenemos esa cultura o esa conciencia de que no saquemos la basura hasta que no cruce el camión. Sí, claro. O sea, y es algo tan sencillo de que, mira, ahora es que está cruzando, el camión cruza, por decirte una hora, que sé yo, 7 de la noche. A las 7 de la noche bajemos con la Ujú. basura y, mire, se la entregamos al señor que maneja la basura. Y así evitamos que en una esquina o en un pedazo de la calle se forme un vertedero improvisado que daña visualmente la imagen de toda la zona, Ujú. crea un foco de contaminación y se vuelve un caos. Sí. Creo que eso también podemos abordarlo, creo que las mismas alcaldías, crear ese tema de concientización y de crear esas zonas que puedan aportar de una forma u otra a que la conciencia ambiental esté más presente en la vida diaria de los ciudadanos. Mira, algo muy interesante que podría, entiendo, Claro, funcionar en cuanto a eso es una calendarización. Se claro, puede hacer un proyecto de calendarización de recogida de la basura. claro. Y así nosotros podemos, los ciudadanos, Que conozcan los ciudadanos también, exacto. porque también es que ellos conozcan y lo sepan. Claro, por ejemplo, hay países donde la gente sabe que los martes por la noche pasa el camión, entonces los martes yo saco la basura de mi casa. Claro, Entonces, si tenemos calendarios que conocemos como ciudadanos y sabemos cuáles son los días de sacar esos residuos y hasta por tipo de residuo para poder llevar a cabo todo lo de la separación. claro. Porque de nada sirve que yo separe en mi casa y cuando el camión pasa todo vuelve y Todo se vuelve y se mezcla. mezcle, Entonces, claro, ¿cómo podemos nosotros aprovechar esos residuos si llegan todos mezclados? claro. Y se pierde ahí algo valiosísimo. Si tuviéramos algo así, que los ciudadanos supieran cuándo y cómo sacar esos residuos o hasta llevarlos a puntos específicos que estén más cercanos del hogar, diéramos un gran avance. Y también por ejemplo, podemos utilizar los líderes comunitarios. Sí. Al final, en los barrios y en los diferentes barrios de nuestra ciudad, hay líderes comunitarios y creo que un primer acercamiento con ellos, de que ellos también sean, vamos a llamarlo como voces de lo que nosotros queremos comunicar y que ellos se lo comuniquen a los ciudadanos y a las personas de su demarcación, ayudaría bastante porque Sí. de verdad es un poco difícil comunicar un mensaje a toda la población y que le llegue a todos. Creo que si vamos a lo micro con esos líderes comunitarios y creamos también como esos espacios dentro de las comunidades donde podemos crear esa conciencia ambiental, creo que pudiéramos ir dando un paso Sí. adelante en ello. Y así igual, es un tema de lo que hablábamos en otro episodio, que es un tema de desconocimiento de la información, Así es. de cómo hacer las cosas de la manera correcta y que al final impactan y nos benefician a nosotros mismos como ciudadanos. Pues si nosotros evitamos que se forme un vertedero a 50 metros Ujú. de nuestro hogar, nos estamos evitando un problema. Por supuesto. Bueno, son poca la gente que quizá ha ido, pero por ejemplo, quienes han ido, por ejemplo, a Cancino, que fue uno de los vertederos que intervino el Fideicomiso Sí. de Sostenible, que está cerrado el vertedero de Cancino, pero la basura de Cancino era tan alta que de verdad no sé, porque no sé cómo lo hacían, que la basura, o sea, era
a metros de distancia de un edificio de donde casas, sí. donde vivía personas. Y tú dices, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo vivían ahí? Y generalmente es así. Cuando tú vas a un vertedero, tú ves que hay personas que viven Claro. en los vertederos. Y es una cosa que tú te lo cuestionas y Sí. te preguntas cómo llegamos ahí. Entonces creo que si evitamos esos vertederos que formamos y que se forman en la ciudad y que pueden ser evitados, porque simplemente sacamos la basura cuando el camión pase, creemos esas rutas, así como tú dices, esa calendarización de recogida, que la conozca el ciudadano, que utilizamos a los líderes comunitarios y al final creemos la conciencia ambiental en cada una de esas demarcaciones y quizá ir de lo micro a lo macro. Sí, de lo particular a lo general. Claro, de que ya lo conocen los líderes comunitarios, esa comunidad ya sabe lo que tiene que hacer y así otras comunidades cuando ven los beneficios, porque el ser humano es muy particular y muy peculiar, de que hasta que no ve que las cosas suceden, no las cree. Así es. Entonces, creo que si ven los beneficios que trae este tipo de acciones, entonces sí ellos lo puedan emular de una forma u otra. Y siguiendo con eso, Marta, de eso de los hogares, ¿cómo los hogares qué se puede hacer desde los hogares para crear esa conciencia en la familia de que ya sea desde los papás hasta los más pequeñitos, hasta los extendidos, los primos, los tíos, todos puedan tomar conciencia? Bueno, desde los hogares podríamos tal vez anexarlo al modelo de crianza. Los padres deben ser el modelo a seguir de sus hijos y saben que los hijos siguen más lo que ven que el padre hace que lo que el padre les dice. Claro. Entonces, si los niños ven que sus padres gestionan en el hogar correctamente esos residuos, pues para ellos simplemente va a ser algo normal. Claro. Porque ahora está pasando que sí se está educando en las escuelas a los niños. Desde el Ministerio de Educación hay programas para eso. Nosotros como DO Sostenible también estamos educando a los niños en las escuelas para que sepan gestionar de forma integral los residuos sólidos. Sin embargo, en el hogar, como ya está la generación adulta, todavía no tienen ese nivel de conciencia y todo lo que se le enseña a los niños en la escuela, entonces difiere de lo que ven en su casa. Pero si hacemos de igual forma, a través de los líderes comunitarios, como tú mencionabas, proyectos de concienciación con los padres, claro, para que esos padres también puedan llevar más esa conciencia a sus niños, pues tendríamos un plus. Claro. Y ya desde el punto de vista de los sectores empresariales, ¿cuál tú crees que es el rol y cómo ellos pueden involucrarse en crear todo este tipo de conciencia ambiental, tanto dentro de sus empresas como también externarlas a la ciudadanía en general? A través de la promoción, principalmente. Dentro de sus empresas, promover el uso o la compra de materiales gastables que sean hechos a base de productos reciclados. Por ejemplo, ya hay papel que se hace a base de productos reciclados. Hay muchas cosas, materiales de oficina que se hacen a base de este tipo de productos. Esa es una forma. También las empresas que se dan a conocer hacia afuera, esa promoción puede hacerse. Hay ahora mismo muchas plazas que tienen esas áreas verdes o áreas sostenibles. Así como se ha hecho una gran campaña para que las personas puedan llevar más a los perros, por ponerte un ejemplo, a espacios públicos, podríamos hacer lo mismo, pero con la sostenibilidad, con todo el tema medioambiental. Se ha hecho un gran trabajo, sin embargo, se necesita un poquito más de parte de las empresas para que las personas o quienes consumen sus productos o sus servicios, también vean que si van a utilizar los servicios de esa empresa, pues deben adaptarse a que es una empresa que va en pro de la sostenibilidad. Ok. Y desde tu punto de vista y el conocimiento que tienes, ¿qué sociedades, qué países, verdad, tienen esa cultura de conciencia ambiental, como en su ADN? Que tú dices, mira, ya ellos están años luz quizás delante de nosotros. Yo podría mencionarte, son países muy grandes, pero podría mencionarte Corea del Sur, Japón. Japón. Lo de los japoneses es loable y hasta risa, ¿da? Quizás, bueno, somos dominicanos y amamos la pelota. En el Clásico Mundial de Béisbol, una de las características que distingue a la selección de Japón no solamente son sus jugadores, sino son sus fanáticos, quienes son los últimos que se van de los estadios. Y recogen. Porque son ellos los que se encargan de recoger lo que los otros, lo de ellos y lo de los otros. Sí. Y de verdad, y es una cultura que de verdad
es impresionante. Así es. Y como tú mencionabas, ellos ven el beneficio de Sí, hacer este tipo de sí, acciones. Entonces, si nosotros copiamos ciertas cosas, hemos copiado bastante porque copiamos del modelo que se utilizó en Cataluña, que funcionó, y a raíz de ahí es que hemos creado varios proyectos. Pero si vamos tomando de esos países las cosas que han implementado, que vemos que generan un impacto positivo y que los ciudadanos pueden ver como un beneficio, tal vez nos puede funcionar a nosotros también, sabiendo claro que nuestras posibilidades económicas como país no nos van a permitir hacer todo lo que lo que ellos, claro. todo lo que ellos hacen. Sin embargo, hay cosas tal vez más pequeñas que sí pudiéramos empezar a implementar. Claro, y es un tema de también de educación, y creo que la educación va muy de la mano con todo este proceso de crear esa conciencia ambiental y esa cultura. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje tú le darías a estas nuevas generaciones y a todo el que nos está escuchando y viendo de cómo pueden crear esa conciencia ambiental y pueden darle de una forma u otra un cambio cultural a su entorno y a ellos mismos? Mira, según la ONU, lo anoté aquí porque es muy importante. Según la ONU, nosotros a nivel mundial generamos más de 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año. Y para el 2050, si no se hace nada, esos 2.000 se van a convertir en 4.000. Entonces yo creo que para generar esa conciencia ambiental, lo primero que nosotros debemos hacer es verlo como un problema. Claro. Ver el problema que hay y qué yo puedo hacer para enfrentarlo. Si no conozco el problema, no puedo buscar una solución. Sin embargo, sé que es mi responsabilidad porque yo genero contaminación. En mi hogar genero contaminación, todo lo que desecho es contaminación. Entonces, ¿qué yo puedo hacer desde mi hogar? ¿Qué yo puedo hacer también desde mi trabajo? ¿Qué pueden hacer los grandes empresarios para que no lleguemos a esos 4.000 millones de toneladas que se está proyectando dentro de 25 años? Ok. Bueno, Marta, un placer tenerte aquí con nosotros. Esperamos que vuelvas a participar y que nos traigas más información y ¿verdad? Más tips de cómo nosotros podemos ser más conscientes en manera ambiental y cómo cada uno puede aportar su granito de arena y crear nuestra cultura sea sostenible y nuestro país mejor amigo, ¿verdad? Con el Sí, medio ambiente. claro. Muchísimas gracias. A ti. Un placer.